Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con toda la energía para empezar este vídeo. Hoy tenemos un tema que, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que vamos a desentrañar uno de los misterios que más ha dado de qué hablar en el mundo de la farándula turca, y por qué no decirlo, internacional. Se trata de la supuesta separación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar despiertos, y que de un momento a otro parece que tomó caminos separados. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un problema de agendas? ¿Celos? ¿O hubo algo más, algo que no nos contaron? Prepárense porque hoy vamos a ir al fondo de este asunto, vamos a desvelar el secreto, o al menos intentarlo. Y antes de sumergirnos en esta historia llena de drama y glamour, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos las exclusivas y los chismes más candentes para ustedes. Así que, ¿por dónde empezamos? Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos resonaban con fuerza. Eran la pareja perfecta para muchos, la dupla que parecía destinada a triunfar tanto en la vida como en la pantalla. ¿Se acuerdan de Erkencikus, pájaro soñador? Esa serie fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era palpable, una cosa impresionante. Era como ver una película romántica en vivo y en directo. Las miradas, los roces, la complicidad, todo indicaba que lo que veíamos en pantalla trascendía la ficción. Y así fue, las cámaras se apagaron, pero su romance parecía encenderse más que nunca. Durante un tiempo todo fue idílico. Las redes sociales se llenaban de fotos juntos, declaraciones de amor, y la prensa especializada no paraba de hablar de ellos. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de millones de fans. Se hablaba de compromisos, de futuros juntos, de una relación sólida que parecía a prueba de todo. Pero entonces, como un rayo en cielo despejado, empezó a circular el rumor de la ruptura. Al principio, nadie quería creerlo. Era demasiado perfecto para ser verdad, ¿no? Pero los rumores se hicieron más fuertes, más persistentes. Las apariciones juntos se volvieron escasas, las publicaciones en redes sociales se redujeron drásticamente y un silencio que gritaba más que 1000 palabras, comenzó a envolver a la pareja. Y aquí es donde entra el misterio. ¿Qué sucedió en Estambul? ¿Qué secreto se esconde detrás de esta separación que conmocionó a tantos? Los medios intentaron buscar respuestas, pero las versiones eran contradictorias. Algunos decían que eran las exigencias de sus carreras, las agendas incompatibles, el estrés de la fama. Típico, ¿verdad? Cuando una pareja famosa rompe, siempre salen con el cuento de las agendas. Pero, ¿era realmente eso? Para muchos, esa excusa sabía a poco. Can Yaman estaba en pleno ascenso, viajando por el mundo, promocionando proyectos en Italia, involucrándose en nuevas producciones. Y Demet Özdemir, por su parte, también estaba construyendo su exitosa carrera. Es cierto, las carreras pueden ser demandantes, pero, ¿hasta el punto de romper una relación que parecía tan fuerte? Los más cercanos, los que supuestamente tenían información privilegiada, empezaron a soltar pequeñas píldoras de información, pero nada concluyente. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de discusiones, de un amor que se había desgastado por la presión mediática. Pero, ¿era la presión mediática el único culpable? Las teorías empezaron a volar. Algunas apuntaban a problemas de comunicación, otras a celos, e incluso las más osadas sugerían terceros en discordia. Y es aquí donde surge una figura que, según algunas fuentes, podría haber sido la clave de esta separación. Les estoy hablando de, se rumorea, se susurra, que podría haber habido una tercera persona involucrada. Y no cualquier persona, sino alguien que de alguna manera, se interpuso en la relación. Las especulaciones son muchas. ¿Fue una nueva pareja de Can? ¿Una amiga cercana de Demet? ¿O tal vez alguien del mundo del espectáculo que jugó un papel importante? Las teorías son fascinantes y la verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial y contundente. Pero lo que sí es cierto es que el silencio de los protagonistas ha alimentado aún más el misterio. Cuando las parejas rompen, siempre hay un después. Y el después de Can y Demet estuvo marcado por un distanciamiento notorio. Si antes compartían cada detalle de sus vidas, de repente se volvieron herméticos.
Can Yaman continuó con su vida, enfocándose en su carrera internacional, participando en campañas publicitarias y rodando series en otros países. Y Demet Özdemir, por su parte, siguió brillando en Turquía, consolidando su fama y trabajando en nuevos proyectos. Se les veía en eventos por separado, y cuando se les preguntaba por el otro, la respuesta era siempre evasiva, profesional, pero free. Parecía que había una línea invisible que no querían cruzar, una barrera de silencio que protegía el secreto de su separación. Pero, ¿qué hay de cierto en esas especulaciones sobre terceros? Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis amigos. Se dice y se dice con insistencia, que la conexión entre Can y Demet se debilitó por la irrupción de una, digamos, nueva influencia en la vida de uno de ellos. Algunas versiones apuntan a que Can Yaman, con su creciente popularidad internacional, empezó a rodearse de un nuevo círculo de amistades y colaboradores en Italia, y que esta cercanía con ciertas personas podría haber generado incomodidad o desconfianza en Demet. Imaginen la situación, uno viajando constantemente, el otro en Estambul, y las dudas que pueden surgir en una relación a distancia, sumado a la intensidad de la fama. Por otro lado, también se ha especulado con la posibilidad de que Demet, sintiendo la distancia y la presión, haya buscado apoyo en su círculo cercano, y que en ese proceso, quizás, haya habido malentendidos o interpretaciones erróneas que llevaron a la fractura. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, las amistades, los equipos de trabajo y hasta los representantes pueden tener un papel más importante del que imaginamos en las dinámicas de pareja. Y luego está la versión más romántica, la de los fans que se aferran a la esperanza. Algunos creen que no hubo una tercera persona, sino simplemente que el amor se terminó, que ambos crecieron en direcciones diferentes y que, a pesar del cariño y los recuerdos, decidieron seguir caminos separados para poder desarrollarse plenamente. Es una opción que, aunque dolorosa, es muy realista. A veces las personas simplemente dejamos de ser compatibles, y eso no le quita valor a lo que se vivió. Pero volvamos a Estambul. Porque se dice que el punto de inflexión, el momento clave donde la relación empezó a tambalearse de forma seria, tuvo lugar en la propia ciudad que los vio nacer como pareja icónica. Se habla de conversaciones difíciles, de decisiones tomadas bajo mucha presión, y de la necesidad de poner fin a una relación que, para ese momento, ya no les hacía felices. Y es ahí donde el secreto se vuelve más intrigante. ¿Qué se dijeron en esas conversaciones? ¿Qué argumentos se expusieron? La prensa turca, siempre ávida de detalles, intentó obtener declaraciones de amigos en común, de personas del equipo de producción, pero las respuestas eran siempre vagas: están bien, se quieren mucho, son grandes amigos. Frases que en el fondo, lo que hacían era confirmar que algo no iba bien. Porque cuando una pareja está feliz, no necesita repetir a cada rato lo mucho que se quieren. El silencio y la evasión suelen ser los verdaderos indicadores. Y piénsese en la presión que deben sentir. Tener millones de ojos encima, cada decisión analizada, cada gesto interpretado. No es fácil mantener una relación en esas condiciones. Quizás la falta de privacidad, la constante exposición, fueron factores determinantes. Quizás la idea de un futuro juntos se volvió abrumadora ante tanta presión. Lo que sí parece cierto es que, a pesar de la separación, ambos han mantenido un respeto mutuo, al menos públicamente. No ha habido escándalos, declaraciones hirientes o dimes y diretes públicos. Y eso, en este mundo, ya es mucho decir. Indica que, a pesar de que la relación sentimental terminó, el cariño y el aprecio profesional se mantienen. O quizás simplemente ambos son muy profesionales y saben cómo manejar la situación para proteger su imagen y su carrera. Lo que queda claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión y las dinámicas de las relaciones en el ojo público pueden ser extremadamente complejas. Su historia nos enseña que detrás de las pantallas, detrás de las parejas perfectas que proyectan, hay seres humanos con sus propios desafíos, sus propias luchas y sus propias decisiones difíciles. Y ese secreto, el secreto de por qué realmente terminaron, es algo que quizás solo ellos dos conocen en su totalidad. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los seguidores? Significa que debemos aprender a apreciar a los artistas por su trabajo, por el talento que nos brindan, y a entender que sus vidas personales son, bueno, personales. Aunque nos encanta especular y soñar con finales felices, la realidad suele ser mucho más compleja y, a veces, más triste. Así que, para resumir un poco este torbellino de información y especulaciones,
tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó corazones, pero cuya relación, por razones que aún no están del todo claras, llegó a su fin. Los rumores apuntan a múltiples causas, agendas apretadas, diferencias, presión mediática, e incluso la posibilidad de terceros en discordia, aunque esto último nunca se ha confirmado. Lo que sí es evidente es el silencio sepulcral que rodea su ruptura, un silencio que ha alimentado aún más el misterio y las teorías. Al final, lo que queda es el recuerdo de una química espectacular en pantalla y la incógnita de lo que realmente sucedió en Estambul. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con esta intrigante historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí desgranar estos detalles. Ha sido un viaje lleno de misterio y de posibles respuestas, ¿verdad? Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente con Can y Demet? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.